Buenos días a todos. Vamos a platicar un poco acerca de lo que hemos visto y lo que vamos a ver a continuación. Hemos visto que si tenemos una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, una ecuación de la forma y' de x más px de y'x más qx de y de x igual a 0. Esa ecuación, aparte de que la podamos analizar, y en particular analizando las singularidades de esa ecuación puede tener puntos llamados singulares, los cuales pueden ser regulares y no regulares, y puntos ordinarios. Los puntos ordinarios son aquellos puntos en donde las funciones px y qx siempre tienen valores finitos, muchos puntos. Los puntos que son menos, que vale la pena señalarlos o marcarlos, son los puntos singulares regulares o bien irregulares. Hemos encontrado que el método de solución por serie o método de Frobenius, en los distintos problemas que hemos hecho, nos dan a lo menos una solución en forma de serie si el punto es un punto ordinario o un punto singular regular. Si el punto no es un punto singular regular ni ordinario, en otras palabras, si el punto es un punto irregular, o también conocido como una singularidad esencial, entonces el método puede fallar, el método de solución por serie, o por lo general casi siempre falla. Entonces puede fallar dicho método. Entonces, por eso vale la pena que nosotros sepamos alrededor de quién estamos haciendo las cosas. Eso no nos debe de preocupar tanto, porque las ecuaciones que salen, las ecuaciones diferenciales de segundo orden que están asociadas a las distintas ecuaciones diferenciales parciales de la física, por lo general tienen solución alrededor de puntos singulares regulares y de puntos ordinarios. Entonces no nos preocupemos más por la otra parte, aunque también si uno quiere encontrar soluciones en torno a puntos singulares irregulares, puede encontrar también soluciones. Eso, si nos adentramos más en algún tipo en las soluciones de una ecuación específica, pues podemos encontrar más soluciones. Posteriormente vamos a encontrar una segunda solución y ahí van a aparecer, de cierta manera, que van a ser soluciones para puntos singulares irregulares, o bien caminos para evitarlos y hacer las singularidades correspondientes más regulares, o hacer los puntos singulares más regulares. Ahora bien, todo eso tiene que ver con un teorema que se llama como el teorema de Fuchs. Fuchs lo que nos dice es que el método de solución por serie en una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, a lo menos nos va a dar una solución en forma de serie si el punto es un punto ordinario o un punto singular regular, cosa que ya vimos que sí es cierto. El teorema de Fuchs también nos dice que si el punto es un punto irregular, el método de solución por serie, por lo general, va a fallar, no va a funcionar. Tercero, en el caso de la ecuación de Bessel, en donde encontramos que las raíces características de la ecuación inicial eran
igual a más menos n. Encontramos que si n es un número entero, la n con signo positivo nos da una solución, la n con signo negativo ya no nos da una nueva solución. En el mejor de los casos nos puede dar la misma solución, pero no nos da una nueva solución. Sin embargo, si n es un número racional o una fracción, podemos encontrar también dos soluciones. Fuchs reduce esto diciendo lo siguiente: si n1 y n sub 2 son las raíces o soluciones de la ecuación inicial, N1 y N2 cada una de ellas nos ofrecerá una solución en forma de serie si la diferencia de N1 y N2, es decir, N1 menos N2, o N2 menos N1, como ustedes quieran, difiere o corresponde a un número racional. De no ser así, si la diferencia de N1 y N2, es decir, N1 menos N2, corresponde a un número entero, el mínimo valor o el valor mínimo de las dos raíces nos dará una solución en forma de serie. En otras palabras, supónganse que encontramos que un valor era, por decir algo, N1 era igual a 3, N2 es igual a menos 1, la diferencia de N1 menos N2 o de N2 menos N1 es 4 o menos 4, dependiendo cómo se hace diferencia. Pero 4 o menos 4 es un número entero. Esto significa que aquel número que nos va a dar una solución en forma de serie va a ser el menor de los dos, y en este caso sería N2 igual a menos 1. El otro valor es posible que ya no nos dé una solución en forma de serie, o en el mejor de los casos nos da una solución, pero la cual es un múltiplo o es igual
a la solución ya encontrada. Entonces ya no nos da nada nuevo. Entonces es lo que pasaría si la diferencia de N1 y N2 correspondiera a un número entero. Si la diferencia corresponde a un número racional, entonces significa que las dos raíces características, cada una de ellas nos va a ofrecer una solución en forma de serie. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, que en la ecuación de Bessel, si la n que tenemos hubiera sido un número racional, entonces hubiéramos encontrado que podíamos encontrar dos raíces de la ecuación. En otras palabras, hubiéramos encontrado, si una hubiera sido 2/3 y la otra hubiera sido menos 2/3, podríamos, en cada una de ellas, por ser un número racional, nos ofrecen una raíz en forma de serie. Entonces, esa sería la idea para trabajar esto. Yo les recomiendo que tomen otros libros de texto. Bueno, vale la pena que empiecen a resolver por el método de solución por serie los problemas que están en el texto. Aparece como problema 955 que hay que resolver la ecuación de Legendre. Hay que resolver posteriormente la ecuación de Hermite. Hay que resolver posteriormente la ecuación de Chebyshev. Hay que resolver la ecuación de Laguerre. Es más, está al inicio de cada una de esas ecuaciones, porque en la ecuación de Legendre, pues nos da lo que sale como la ecuación inicial, nos dan las dos relaciones de recurrencia que salen y les establece. Entonces, lo único que les queda es aplicar el método de solución por serie y ver que efectivamente la ecuación que se encuentra, la K por K-1, es la ecuación inicial. Y ver que las otras dos ecuaciones, la que se encuentra para K igual a 0 y K igual a 1, que son las dos relaciones de recurrencia, son las que se encuentran. Ya están establecidas, basta que ustedes, por favor, las pongan y las determinen. Bueno, en otras palabras, que las encuentren así como están. No es nada complicado, es un poco de álgebra. Nos podemos sentar a hacerlas. No vamos a ganar nada más que hacerlas, pero no hay nada como que ustedes les descubran y se pongan a hacer ese trabajo, que es un poco de álgebra y hasta ahí. Pero hay una cosa que vale la pena que nosotros digamos. Si ustedes observan, cuando ustedes hagan la propuesta de solución en la ecuación de Legendre o en cualquiera de las ecuaciones de la física, la propuesta de solución en la ecuación de Legendre en torno al punto x igual con 0 es de la forma a lambda por x a la k más lambda, desde lambda igual a 0 hasta infinito. En principio, esa solución es una solución de una serie infinita. Ya x igual a lambda igual a 0 hasta infinito de a lambda x a la k más lambda. Esa solución, una vez que uno encuentra las a lambdas, uno debe de observar si con esa propuesta que hemos encontrado de a lambdas, si las a lambdas que hemos encontrado efectivamente nos permiten que la solución encontrada sea una solución convergente. Si sucede que esa solución encontrada es para las a lambdas corresponde a una serie que es divergente, entonces esa solución no nos interesa en absoluto. Y sucede que las soluciones que vamos a encontrar en general para Legendre, que tiene que ver con las a lambdas, aquí se ve cuando K es igual a 0, se obtiene una
AJ más 2 de la forma, vamos a anotarla, ahí la tienen ustedes en el libro, AJ más 2 igual a una raya de quebrado que nos dice J por J más 1 menos N por N más 1 sobre J más 1 por J más 2. ¿Qué es lo que podemos observar en ese tipo de expresión? Bueno, observamos nosotros que de esta forma son los coeficientes de nuestra solución y de x. Ya aquí en esta forma, en esta parte, se está cambiando el valor de lambda y solamente nos estamos fijando con aquellas lambdas de la forma AJ más 2. Nos fijamos en eso. En su momento, solita viene esa expresión. Pero ¿qué es lo que observamos en la relación de recurrencia? Lo que observamos es lo siguiente. Si n, la n que aparece dentro de la ecuación, si la n que aparece en esta relación de recurrencia es un número entero, entonces, si n es un número entero, tendremos que n por n más 1 es un número entero. Y entonces, ¿qué va a pasar? A medida que j vaya creciendo, va a llegar el momento en que j sea igual a n. Entonces tendremos n por n más 1 menos n por n más 1. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Pues que el término, cuando la j sea igual a n, la j que tenemos por fuera sea igual a n, eso significa que ese coeficiente ya va a ser 0. Y a partir de ahí, los demás coeficientes serán 0. ¿Eso qué va a significar? Bueno, con nuestra solución en serie solamente tuvo tantos términos como n términos. Y eso significa que la serie ya no es una serie infinita, sino significa que la serie es un polinomio en X que tiene un conjunto de n más 1 valores, bueno, es un polinomio de orden n o que tiene en principio n más 1 términos. Entonces, es lo que significaría. Si sucede que la n no es un entero, entonces AJ más 2 en principio diverge, porque el numerador nunca se va a hacer 0. ¿Qué significa? Que esta serie admite en principio un número infinito de términos. En lo que tendríamos muchos términos y entonces la serie nunca termina en principio. Y entonces, para saber si esto converge o no converge, va a depender de los valores de x. Y solamente que x sea muy pequeña, con valores de x menores que la unidad, es probable que la solución sea una solución convergente. Pero esto ya está acotando los valores de la x. En el primer caso no estamos acotando los valores de x. En el primer caso lo que dijimos, si n es un entero, la serie va a terminar y la serie es un polinomio. Y los polinomios en el caso de la solución, los polinomios que se obtienen en el caso de la ecuación de Legendre, se conocen como los polinomios de Legendre. Así es como se conocen. Y entonces esos polinomios salen cuando n es un número entero. Y si ustedes observan, tanto una relación de recurrencia como la otra, se hacen 0 cuando n es un número entero. Porque llegará el momento en que la j es igual a n, en la primera relación de recurrencia eso se hará 0, y en la segunda pasará algo similar. Cuando tengamos el j igual a n menos 1, encontraremos que n menos 1 más 1 es n, y encontraríamos que j más 2 sería n menos 1 más 2 sería n más 1, y tendríamos que también el numerador desaparece. Entonces, la condición importante es que si queremos tener como solución polinomios en la ecuación de Legendre, el valor que aparece, el valor de la n que aparece dentro de la ecuación de Legendre debe de ser un número
entero, si queremos eso. Entonces, simplemente eso sale de observar las relaciones de recurrencia que tienen, eso sale de pedir que las soluciones que ustedes tengan sentido y que las puedan manejar fácilmente en una ecuación diferencial. Si no toman eso en consideración, pues es probable que las soluciones que encuentren no vayan a funcionar dentro de la física. A lo mejor como una solución matemática puede servir, pero una solución para problemas físicos no va a ser viable. O sea, no les va a convenir en absoluto algo que diverja. Eso sería todo con respecto a la aplicación del teorema de Fuchs. Pero vamos a seguir. Entonces, estamos analizando ecuaciones de la forma y b' de x más px por y' de x más qx más qx de y igual a 0. Hemos observado que el método de solución por series nos ofrece a lo menos una solución en forma de serie si el punto es un punto ordinario o un punto singular regular. Pero por tratarse de una ecuación diferencial de segundo orden, sabemos que esta ecuación tiene a lo menos dos soluciones. Una nos las puede dar el método de solución por serie, alrededor de un punto ordinario o un punto singular regular. Y la otra, en alguna forma la debemos de construir o en alguna forma la tenemos que tener. Y entonces para construir la segunda solución, vamos a construirla en base a lo que sabemos, en base a las características que debe de tener la segunda solución con respecto a la primera, en base a sus propiedades. Entonces, si yo digo, supongan ustedes que por alguna razón ya tienen ustedes una solución de su ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, la cual encontraron por el método de solución por serie o la encontraron de manera azarosa, o sea, de manera fortuita encontraron esa solución y le llaman ustedes Y1X a esa solución que ya tienen en las manos. Una solución que de alguna forma la encontraron, ya sea aplicando el método de solución por serie o por cualquier otro camino la encontraron. Y quieren una segunda solución. Esa segunda solución la pueden ustedes bautizar, aunque no la conozcan, como Y sub 2X. Entonces, la Y sub 2X es la solución que ustedes pretenden encontrar o que saben que va a existir una segunda solución de la ecuación, la cual ustedes simplemente la etiquetan como Y sub 2X. Así la etiquetan. ¿Cómo deben de ser entre sí Y1 y Y2? Pues deben de ser Y1 y Y2, deben de ser linealmente independientes. Entonces, Y1 y Y2 deben de ser linealmente independientes. O sea, no se vale que una sea un múltiplo de la otra, porque si una es un múltiplo de la otra, no tienen una nueva solución. Lo que tienen es la misma solución que simplemente, la misma solución que tienen originalmente, están diciendo que es un múltiplo de la otra. Sabemos que si f de x es la solución de una ecuación, lambda, si lambda es un escalar, lambda por f de x, también es una solución. Pero no es algo nuevo, simplemente es un escalar que está multiplicando a la solución que ya tenían. Eso no es una segunda solución. Lo que ustedes necesitan, o lo que nosotros necesitamos, es una segunda solución, la cual debe de ser
linealmente independiente con respecto a la que ya tenemos. Simplemente recordando, cuando resolvimos la ecuación del oscilador armónico simple, encontramos que las soluciones seno de omega x y las funciones coseno de omega x, cada una de ellas era solución de la ecuación del oscilador armónico simple. Pero ustedes pueden constatar, y ustedes se pueden dar cuenta, que esas dos soluciones son linealmente independientes. No hay manera de que al multiplicar el coseno de omega x por una cantidad escalar, lo convirtamos en un seno. O bien no hay manera que al multiplicar el seno de omega x por alguna cantidad escalar, lo convirtamos en un coseno. Entonces, ambas soluciones son linealmente independientes. Si hacemos una combinación lineal de ellos igualada con la función cero, vamos a encontrar que los únicos coeficientes que hacen que esa combinación lineal nos lleve a la función cero son cuando los coeficientes que acompañan a las funciones sean cada uno de ellos iguales a cero. En otras palabras, esas funciones son linealmente independientes. Aquí no es necesario construirlas ni nada de eso, porque afortunadamente el método de solución por series nos dio estas dos soluciones, las cuales de antemano eran linealmente independientes. Entonces, por lo menos ahí fue un caso fortuito. Ahora, lo que queremos hacer es aprovechando el hecho de que la segunda solución con respecto a una que ya conocemos deban ser linealmente independientes, pues buscar aprovechar esa independencia lineal para construir la segunda solución. Y entonces, para eso uno lo que hace es simplemente tiene un criterio para encontrar o para darse cuenta cuando un conjunto de soluciones son dependientes o independientes. Y eso es mediante el criterio del Browniano o el método del Browniano, o simplemente mediante un criterio que tiene que ver con determinantes. No olvidemos, Y1 y Y2 son funciones de X. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, pongamos el determinante de Y1 y Y2 de la siguiente manera. En el primer renglón pongamos Y1 de X y en el segundo pongamos Y2 de X. En el segundo renglón pongamos a la primera derivada de Y1 y pongamos la primera derivada de Y2. Entonces tengamos Y1', Y2'. Y tenemos un determinante de 2 por 2. A ese determinante llamémoslo el Browniano de Y1 y Y2. O sea, el Browniano es una W, paréntesis Y1, Y2, que se lee Browniano de Y1 y Y2, y ese Browniano de las soluciones Y1 y Y2 es igual al determinante cuyo primer renglón es Y1 y Y2, o sea, las funciones que nos están dando, y en el segundo renglón tenemos Y1' y Y2', o sea, las derivadas de Y1 y de Y2 respectivamente. Y entonces simplemente nos damos a la tarea de resolver ese determinante. ¿Y cómo nos queda? Y1 por Y2' menos Y1' por Y2. Es lo que quedaría. ¿Y qué es lo que quedaría? Bueno, ¿qué más podemos decir? Si sucede que ese determinante, ese que tenemos nosotros, es igual a 0, entonces eso implica que los renglones del determinante o las columnas del determinante son linealmente dependientes. En otras palabras, significa que Y1 y Y2 son linealmente dependientes. En otras palabras, significa
que una se puede construir en términos de la otra. Entonces, cuando el determinante de las soluciones Y1 y Y2 sea igual a 0, significa que las soluciones son linealmente dependientes, porque su Browniano tuvo renglones o columnas que eran linealmente dependientes. Ahora, si el Browniano de Y1, Y2 es diferente de 0, entonces las soluciones serán linealmente independientes. En otras palabras, los renglones o las columnas del determinante, o sea, del Browniano, son linealmente independientes y por tanto van a traer como consecuencia que no vamos a poder establecer unas funciones en términos de otras. Este criterio lo podemos extender más y podemos hablar en general. De la siguiente manera. Supongamos que el conjunto de funciones φ1, φ sub 2 hasta φ sub n, ese conjunto de funciones, todas funciones de x, φ1 es una función de x, φ2 es una función de x, φn es una función de x, y queremos saber cuál sería el criterio para saber si esas funciones son o no linealmente dependientes o independientes. Queremos conocer ese criterio. Bueno, pues todo lo que hacemos es, una combinación lineal de ese conjunto de funciones y la ponemos como A1, φ1 más A sub 2, φ sub 2 más A sub 3, φ sub 3 más A sub n, φ sub n. Hacemos una combinación lineal de ellas y tenemos esa combinación lineal de ellas. Si ustedes quieren, una vez que tenemos esa combinación lineal de ellas, podemos, y así nos conviene, hacer esa combinación igual a 0. Al final de cuentas, lo que queremos ver es cómo son las funciones φ1, φ2, φ3 y φn. Para lo cual, debemos enterarnos si encontramos que los coeficientes son todos ceros para hacer esta combinación lineal, pues ya triunfamos. Las funciones φ1 hasta φ sub n son linealmente independientes. Vamos a poner esta combinación lineal de manera más compacta. Vamos a ponerla simplemente como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de a sub k phi sub k. Y esa está igualada a 0. Vamos a hacer eso. Entonces, simplemente dijimos que, supongamos que tenemos un conjunto de n funciones, phi sub 1, phi sub 2, phi sub n. Cada una de ellas funciones de x. Cada una de ellas funciones de x. Para lo cuales hacemos una combinación lineal de ellas igualadas con la función 0. Entonces ponemos A1 φ1 más A2 φ2 más A3 φ3 más puntos suspensivos AN φn igual a 0. Esto puesto de manera compacta se puede poner como la suma desde k igual a 1 hasta n de A sub k phi sub k igual a 0. Sin olvidar que A1, A2, A3, AN son cantidades escalares.
sin olvidar eso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Derivemos la suma desde k igual a 1 hasta n de a sub k. Si fuera necesario derivarlas 3 veces, pues se pueden derivar 3 veces. Si fuera necesario derivarlas 4 veces, pues las derivamos 4 veces. Supónganse que tuvieran el seno de x. Esa función es infinitamente derivable. Se puede derivar un número infinito de veces y no hay ningún problema con la función seno. Algo similar sucede con la función coseno. Algo similar sucede con x a la k, etc. Se puede derivar muchas veces sin que pase absolutamente nada. Entonces, hemos derivado una vez la ecuación que teníamos, la suma desde k igual a 1 hasta n de acá phi sub k, quedándonos acá por phi prima de k. Volvamos a derivar esa expresión. Otra vez, nos quedaría k igual a 1 hasta n de a sub k, phi b prima de k igual a 0. Y supongamos que eso lo derivamos tantas veces como n menos una vez. Entonces vamos desde k igual a 1 hasta n de acá por la derivada n menos 1 de la función késima. N menos 1. Por la derivada n menos 1 de esa expresión igual a 0. Entonces tenemos un sistema de cuántas ecuaciones. Una cuando no existe la derivada. La primera derivada es la segunda ecuación. La segunda derivada es otra ecuación. La tercera derivada es otra ecuación. Si contamos el número de derivaciones que hicimos, fueron n menos 1 derivaciones. Entonces tenemos n menos 1 ecuaciones. Más la primera ecuación que teníamos, a partir del cual empezamos a derivar, serían n ecuaciones. Entonces, fijémonos, podemos extender el conjunto de esas n ecuaciones. Una vez que estén extendidas, ¿qué es lo que tendremos? A1, phi1 para la primera ecuación, más A2, phi2 para la segunda ecuación, más AN, phi n, igual a 0. Eso es la primera ecuación. La segunda, ¿cómo nos quedaría? A1 por phi1' más A2 por phi2' más AN por phi n' igual a 0. Y así vamos con cada una de las ecuaciones, de tal manera que la última sería A1 por phi1 a la n-1 derivadas más A sub 2 por phi sub 2, a la cual fue derivada n-1 veces, más puntos suspensivos, más AN, phi n, la cual fue derivada n-1 veces, igual a 0. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos ver? ¿Cómo son las funciones phi1, phi2? Bueno, ¿cómo son las funciones en general? Lo que queremos ver en este conjunto de ecuaciones que tenemos, ¿cómo son, cuánto valen en sí los coeficientes A1, A2 y AN? Si ustedes observan los coeficientes A1, A2 y AN, aparecen en cada una de las ecuaciones. Entonces, son como cantidades fijas. ¿Qué es lo que ha variado? La función. Entonces, saquemos el determinante principal del sistema pensando con estas incógnitas son A1, A2 y AN. Entonces, tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Entonces, nos fijamos simplemente en los coeficientes que acompañan a A1, A2 y AN. Y esos coeficientes son phi1, phi2, phi n en la primera ecuación. En la segunda expresión serían phi1', phi2', phi n'. Y en la última ecuación serían phi1 a la n-1, phi2 a la n-1, phi n a la n-1. Todas esa n-1 es la derivada de orden n-1 de la función. Y hemos construido un determinante que tiene n columnas y que tiene n renglones con las funciones que teníamos. Ahora nos damos a la tarea de analizar ese determinante. Y llamemos a ese determinante
el Wronskiano de las soluciones phi 1, phi sub 2 hasta phi sub n. Ese sería el Wronskiano de las soluciones, o el Wronskiano de las funciones phi 1, phi 2, phi n. Teníamos n funciones, entonces lo que tenemos enfrente de él con el determinante que pusimos sería el Wronskiano de las funciones. ¿Y qué podemos decir otra vez? Si el determinante es diferente de 0, entonces el sistema de ecuaciones solo admite la solución trivial. ¿Y cuál es la solución trivial? Aquella que nos dice que A1 es igual a A sub 2, igual a A sub 3, igual a A sub n, y cada una de ellas es igual a 0. Entonces, esa sería la única solución. Eso pasaría si el determinante del Wronskiano, o si el Wronskiano tiene un valor que es diferente de 0. No olvidemos que el Wronskiano de las funciones es un determinante. Si ese determinante es diferente de 0, entonces las funciones serán linealmente independientes. Ahora supongamos que lo que tenemos es que el Wronskiano de las funciones phi 1 hasta phi n es igual a 0. En este caso, si sucede que el Wronskiano de las funciones es igual a 0, entonces las funciones, entonces el sistema de ecuaciones admite soluciones que son diferentes de la trivial. Van a existir A1, A2, A1, A2, AN, van a existir términos que no son necesariamente 0, que hacen que la combinación lineal de las funciones sea 0. En este caso se dice que las soluciones o las funciones phi 1, phi 2 hasta phi n son linealmente dependientes. Vamos a poner varios ejemplos para que entendamos un poquito más esto, aunque no hay nada que hacer, porque parece ser que todo está claro. Supongamos que tenemos las siguientes funciones. Tengamos las funciones phi 1 igual al seno de x, phi 2 igual al coseno de x, y phi 3 igual a e a la ix. Es lo que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver cómo son estas tres funciones en general, cómo son entre sí. Bueno, simplemente lo que hacemos es sacamos el Wronskiano de las funciones phi 1, sub 2 y phi sub 3. Este Wronskiano corresponde al determinante de las funciones que tienen el primer renglón al seno de x, al coseno de x y e a la ix. En el segundo renglón tienen la derivada de la primera función, pero la derivada del seno es el coseno de x. La derivada del coseno es menos el seno de x. Y la derivada de e a la ix es i por e a la ix. Eso es lo que sería la derivada de e a la ix. Derivemos esta expresión otra vez. ¿Qué es lo que tenemos? La derivada del coseno será el menos el seno de x. La derivada del menos el seno de x es menos el coseno de x. Y por último, la derivada de i por e a la x sería menos e a la ix. Aquí todos los elementos de un renglón, del tercer renglón, están multiplicados por menos. En la teoría de determinantes significa que si un renglón o una columna están multiplicados por una cantidad escalar, el escalar puede salir sin que se haya pérdida de nada. Entonces,
y ese nos quedaría multiplicando todo el determinante. Entonces saquemos el signo menos, que multiplica lo que nos queda, seno de x, coseno de x, e a la ix, el segundo renglón sería coseno de x, menos el seno de x, y por e y a la ix, y el último renglón sería seno de x, le hemos quitado el signo menos, al coseno de x le hemos quitado el signo menos, sería coseno de x positivo, y el último sería e a la ix. Si observamos, en el determinante que nos queda, tanto el primer renglón como el tercer renglón son exactamente iguales. ¿Y qué nos dice la teoría de determinantes? Lo que nos dice la teoría de determinantes es que si en un determinante dos renglones o dos columnas son iguales, el determinante es igual con 0. Eso nos diría que el Bronsquiano de Φ1, Φ2 y Φ3 resultó ser igual a 0. Eso habla, esto nos dice que las funciones Φ1, Φ2 y Φ3, ese conjunto de funciones, son linealmente dependientes. Es lo que nos diría lo referente al Bronsquiano. Puesto que el Bronsquiano fue igual a 0, nos está diciendo que las funciones Φ1, Φ2 y Φ3 son linealmente dependientes. Es lo que nos diría el Bronsquiano. Entonces, eso lo tomamos en consideración y lo ponemos. Hagamos otro problema. Supónganse ustedes que tenemos las funciones. Vamos a tener... Ahorita lo que estamos haciendo es simplemente darnos cuenta cuando trabajemos con funciones, estamos estableciendo un criterio para saber rápidamente cuándo las funciones serán linealmente dependientes y cuándo no lo serán. En este caso tenemos que las funciones Φ1 igual a seno de x, Φ2 igual a coseno de x y Φ3 igual a x, esas tres funciones son linealmente dependientes. Y además es de esperarse, porque sabemos que e a la ix, por la forma de Euler o por la representación de Euler, esto es igual al coseno de x más i veces el seno de x. En otras palabras, e a la ix efectivamente depende del coseno y del seno. No importa que aparezca un número imaginario aquí. Las a's que se ponen en la combinación lineal no son necesariamente siempre números reales. Puede haber números complejos también en la combinación lineal. Lo importante es el comportamiento de las funciones. Aquí encontramos, ya sabíamos nosotros de antemano, que e a la ix era igual a coseno de x más i seno de x. En otras palabras, e a la ix se puede poner como una combinación lineal del coseno de x y del seno de x. Y de esta misma expresión podemos poner el coseno de x en términos de la exponencial y del seno de x. Podemos poner el seno de x en términos de la exponencial y el coseno de x. Solamente nos basta despejar y tenemos un caso, otro caso u otro caso. Entonces, nos damos cuenta que las tres son linealmente dependientes. Hagamos otro ejemplo. Supónganse que nos dan a nosotros las funciones que son la función Φ1 igual a e a la x, la función Φ2 igual a e a la menos x y la función Φ3 igual al coseno hiperbólico de x. Esas son las tres funciones que nos dan. Y entonces, ¿qué hacemos? Sacamos nuestro Bronsquiano de Φ1, de Φ2 y de Φ3. ¿Y esto cómo se puede poner? Como el determinante de e a la x, e a la menos x, del coseno hiperbólico de x como primer renglón.
En el segundo renglón, ¿qué es lo que viene? La derivada del renglón anterior. Entonces, la derivada de a a la x es e a la x. La derivada de a la menos x es menos e a la menos x. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico de x. Ahora, como siguiente renglón que vamos a poner, las derivadas del segundo renglón. Esto sería la derivada de a la x, e a la x. La derivada de menos e a la menos x sería e a la menos x. Y la derivada del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x. ¿Y qué es lo que notamos? Notamos que el primer renglón y el tercer renglón son iguales. Por lo tanto, las funciones φ1 igual a e a la x, φ2 igual a e a la menos x y φ3 igual a coseno hiperbólico de x van a ser linealmente dependientes. Y entonces volvemos a tener el caso de que tenemos tres funciones que son linealmente dependientes. El día de mañana entraremos al caso en que las funciones ya no son linealmente dependientes y vamos a ver cómo construimos ya la segunda solución. Entonces, el día de mañana vamos a construir a partir de este criterio la segunda ecuación, la segunda solución, aprovechando la independencia lineal de las soluciones, y encontraremos la segunda solución de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden mediante el método de Wronskiano. Entonces, eso lo haremos mañana. Entonces, hasta luego y que la pasen muy bien.